Sí, sí. El famoso clonazepam, alprazolam, diazepam, lorazepam, ¿no? El ribotril, tranquinal, todos estos fármacos que son muy frecuentes. Hace unos años en la Argentina habían hecho unas investigaciones y se decía que el gran porcentaje de los argentinos usaban psicofármacos, especialmente benzodiazepinas. Por ahí en eso habíamos quedado muy mal los psiquiatras, como bueno, ese es el clásico estigma que tienen los psiquiatras, que medicamos y sobremedicamos. Cuando en realidad, y según esa investigación, es que quienes más, qué profesiones daban más las benzodiazepinas eran los clínicos y los cardiólogos, no los psiquiatras. Porque justamente dentro de las benzodiazepinas hay que tener cuidado de no abusar de ellas, o a veces no hacer tratamientos prolongados porque no se usan para tratamientos prolongados. Y seguramente ustedes habrán escuchado y conocen gente que toma benzodiazepinas desde hace años. No debería ser así. Obviamente podría haber excepciones, o a veces el riesgo-beneficio es menos y hace una balanza de qué es peor o qué es mejor, y bueno, se sostiene, pero no de primera instancia se usan esto como tratamientos prolongados. Entonces, las benzodiazepinas son GABA agonistas. ¿Qué significa? ¿Conocen lo que es el GABA? ¿Escucharon alguna vez hablar del GABA? ¿No? Sí, pero... Es un neurotransmisor, ¿saben? ¿Conocen los neurotransmisores como la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, la acetilcolina, el GABA? El GABA es el ácido gamma-aminobutírico, es el principal inhibidor del sistema nervioso central, el principal neurotransmisor inhibidor. ¿Y el principal excitador cuál es? ¿Saben? Glutamato. El glutamato, exacto. Entonces, en nuestro sistema nervioso tiene que haber un equilibrio entre el GABA y el glutamato. La benzodiazepina es un GABA agonista, entonces lo que va a generar es mayor liberación de GABA, ¿no? Estimulando, por ende, si es un inhibidor, todo lo que sea un efecto ansiolítico, sedante, relajante, porque es un inhibidor, ¿no? La benzodiazepina necesita de la transmisión GABAérgica, es decir, no va a actuar por sí sola. Es como si fuera la llave, ¿no?, en la cerradura, pero lo que va a entrar no es la benzodiazepina, lo que va a entrar es el GABA. Lo que va a hacer la benzodiazepina es abrir la cerradura para que entre el GABA. Más allá si está entrando, ¿no? Como por ejemplo, imaginemos, tengo insomnio, ¿no? Tengo insomnio, no puedo dormir, significa que mi GABA no está funcionando de la manera más correcta, entonces yo con la benzodiazepina voy a generar más entrada de GABA para potenciar esa neurotransmisión, generándome a mí la sedación que yo necesito para dormir. Ese sería el efecto de la benzodiazepina, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas, fíjense que se usan para varias cosas. Las propiedades son ansiolíticas, o sea, para calmar la ansiedad. Tiene un efecto sedativo, como hablamos ahora, si yo necesito sedar a alguien, que puede ser dormirlo o tranquilizarlo. Hipnótico, ¿no? También para generar la conciliación del sueño. Tiene un efecto miorelajante y también se usa como anticonvulsivante. Vieron que se usa el diazepam, por ejemplo, ¿no? El diazepam endovenoso, intramuscular, cuando hay convulsiones, o rectal para los bebés en el caso de las convulsiones. ¿De dónde viene el GABA? El GABA viene del glutamato. Esto va como en toda la neurotransmisión, se acumula en vesículas. Esas vesículas llegan al final, al polo sináptico. Cuando llega la transmisión, lo que va a generar es la entrada de calcio. Esto hace que esas vesículas se peguen a la membrana presináptica, y esto va a generar la liberación del GABA. El GABA va a actuar sobre los receptores, como vemos, y vamos a hablar del GABA A principalmente. Hay receptores GABA B, GABA C. Va a actuar y luego es recapturado. Básicamente así funciona este neurotransmisor. Como dijimos, hay 3 tipos de receptores GABA. El que más nos interesa es el GABA A. Es más importante porque es el que predomina a nivel del sistema nervioso central. Cuando esto se activa, desencadena, como dijimos, los efectos inhibitorios por hiperpolarización, es decir, se va a cargar de cargas negativas, potenciando la liberación GABAérgica, ¿no? Que esto significa aumenta la inhibición en el sistema nervioso.
¿Hasta ahora se va entendiendo? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Dale. ¿Qué es el receptor GABA? El receptor GABA es un pentámero que tiene 5 unidades que son familia de proteínas, donde en el medio forma un ionóforo de cloro. Por eso la entrada es carga negativa, ¿no? Lo que va a estimular es la carga negativa dentro de la célula, por eso se genera una hiperpolarización. Lo que vemos acá, por ejemplo, en el dibujo, es que las benzodiazepinas, por ejemplo, tiene y va a actuar de manera alostérica, o sea, va a potenciar el efecto, como decíamos, del GABA, va a actuar en un sitio específico de este receptor. Es decir, el receptor GABA tiene un lugar específico para que actúe la benzodiazepina, tiene un lugar específico para que actúe el alcohol, tiene un lugar específico para que actúen otros fármacos, como por ejemplo el propofol o ciertos anestésicos, que ahí vamos a ir hablando. Entonces, principalmente lo que es la benzodiazepina, acá por ejemplo podemos ver, ¿no? Principalmente la benzodiazepina lo que va a hacer es aumentar el canal de cloro, aumentar la apertura, aumentando la transmisión GABAérgica. Pero, por ejemplo, los barbitúricos, como ustedes ven en la imagen, el receptor de barbitúricos no necesariamente está en las proteínas de el receptor GABA, sino está directamente en el canal de cloro. Esto es importante porque vamos a ir viendo acá más adelante. Bueno, acá como vemos, ahí ya les voy a ir contando. El receptor GABA tiene 3 lugares, ¿no? El sitio específico para el GABA, por supuesto, para las benzodiazepinas y el ionóforo, que ahí es donde, por ejemplo, actúa el alcohol o el barbitúrico. Esto es importante por una cuestión de selectividad. Se dice que las benzodiazepinas son selectivas del sistema nervioso, es decir, no necesariamente alguien cuando puede abusar de benzodiazepinas o intoxicarse con benzodiazepinas puede llegar a generar una muerte, porque necesita sí o sí del GABA para la apertura. En cambio, el caso de los barbitúricos son no selectivos. Significa que no necesitan del GABA para actuar sobre ese receptor. ¿Qué va a pasar? Si yo utilizo cierta cantidad de barbitúrico o un nivel de exceso de barbitúricos, igual que el alcohol, puedo llegar a un coma y generar una muerte en esa persona. No necesariamente esto sucede con las benzodiazepinas. La persona puede consumir toda la cantidad de benzodiazepinas que quiera, lo sumo lo que va a hacer es dormir mucho, despertarse a los 2 días boleado, con resaca, con otros efectos adversos que puede llegar a tener con las benzodiazepinas, pero no son riesgosas, salvo que se puedan combinar con otros sedantes, entonces potencian, ¿no? Pero no necesariamente generan una muerte ni tienen ese riesgo, que por ahí, bueno, lamentablemente encontramos muchos casos de intentos autolíticos con benzodiazepinas. Como decíamos, las benzodiazepinas aumentan la frecuencia de la apertura del canal de cloro, son alostéricos positivos, lo que decíamos, agonista, que significa que potencia. Diferencia sería que sería un antagonista, va a bloquear la liberación de GABA, ¿no? Lo que decíamos, el barbitúrico va a aumentar el tiempo de la apertura, no necesariamente la frecuencia. Entonces, al estar constantemente abierto, aumenta notablemente esta liberación, generando pudiendo llegar a una muerte por sedación en los pacientes. Esto es lo que decíamos, la depresión respiratoria, son dosis dependiente, producen, bueno, esto es lo que ya decíamos, no así son las benzodiazepinas. Tenemos 2 tipos de receptores de benzodiazepinas, las tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 está relacionado más que nada con un efecto hipnosedante y genera una amnesia anterógrada. En cambio, las tipo 2 está relacionado más con el miedo, la ansiedad o un efecto ansiolítico. Porque, como les dije, cuando hablamos tenemos varios tipos, alprazolam, clonazepam, lorazepam, son todos la familia del PAN, pero todos tienen diferencias. Es decir, cuando vimos que las benzodiazepinas en general tienen efecto anticonvulsivante, miorrelajante,
hipnóticas o tranquilizantes, no todas tienen la misma especificidad para cada cuadro. Es decir, algunas se utilizan para una cosa, algunas otras se utilizan para otras. De ahí la importancia de estos receptores. Si yo necesito, por ejemplo, hay un hipnótico, el hipnótico significa que va a actuar sobre el receptor benzodiazepina 1. En cambio, el clonazepam, que tiene un efecto más ansiolítico, significa que actúa más sobre el receptor benzodiazepina 2. El efecto amnésico, el efecto amnésico significa que depende de el tipo de benzodiazepinas o la dosis de la benzodiazepina, lo que va a generar es una amnesia anterógrada. ¿Qué es la amnesia? Es como si fuera que alguien está en un estado de sonambulismo. ¿Vieron el sonámbulo que está despierto, puede hablar, pero tiene una alteración en su conciencia? Entonces, al no estar concentrado o enfocado, no va a registrar nada de lo que hace, ¿no? No va a registrar, al no registrar no puede evocar, entonces tiene un problema de memoria inmediata, pero la persona puede estar despierta. Esto como, no sé si alguna vez vieron esa película que hicieron en Las Vegas o algo así, que las personas se tomaron unas pastillas y combinaron con alcohol y después hicieron un montón de locuras y no se acordaban. Tiene que ver con eso. Teóricamente lo que tomaron era rohypnol, que es un tipo de benzodiazepina, que es un hipnótico, combinado con alcohol, se potenció el efecto sedativo, pero si no generás el sueño, podés quedar como un estilo, como les digo, como un sonambulismo, que vas a hacer cosas, pero no te vas a acordar de lo que hiciste. De acuerdo a una clasificación por vida media, es decir, cuánto puede llegar a durar o eliminarse, tenemos los de vida media prolongada, o sea, más de 24 horas de efecto, es el diazepam, el clonazepam. El clonazepam, el diazepam es el famoso Valium, clonazepam, Rivotril, Clonagin, Neuril, hay varias marcas. De vida media intermedia tenemos los que más conocemos y más usamos, es el lorazepam, el arprazolam, el bromazepam. Fíjense que muchos de estos fármacos que se usan en gastroenterología, ahora no me estoy acordando los nombres, pero que se usan, por ejemplo, para el colon irritable, vieron que usan la trimebutina con bromazepam, ¿viste? O la simeticona con bromazepam. Entonces, ¿para qué se usan? Para todos estos síntomas gastrointestinales que son más bien funcionales, no anatomopatológicos, son alteraciones funcionales del sistema gástrico, pero que es reactivo a los trastornos de ansiedad. Esto es lo que yo les decía, que por ahí trastornos de ansiedad ustedes van a ver un montón de veces. No importa la patología o la clínica que hagan, ¿no? Pueden hacer clínica médica, pediatría, gastroenterología, cirugía, dermatología, entre otras que no se me ocurre ahora. Un montón de especialidades, siempre van a haber alguna patología psiquiátrica. Es más, en las guardias generales nomás vemos un montón de patología a tal punto de que Estados Unidos está puesta como la quinta clínica y lo están buscando para poner en otros lugares, ¿no? Que sea la quinta clínica para que ustedes tengan más conocimiento, no sea como una simple especialidad que se pasa de largo, porque se ven en todas las patologías. Siendo, por ejemplo, la depresión la principal causa de discapacidad en el mundo, por encima de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, significa, ¿quién lo ve primero? El médico de atención primaria. La OMS habla de que el médico de atención primaria tendría que tratar primero la depresión y solo los psiquiatras serían para las complicaciones, porque abundan. Entonces, lo que me refería a esto, ¿no? De estas patologías gástricas, como las gastritis crónicas o el colon irritable. Cuando no hay un Helicobacter pylori, específicamente en una gastritis, o tampoco hay unas úlceras, y donde está medicado, pero la persona no se mejora, pero vos ves que tiene un estilo ansioso, entonces tiene un trastorno de ansiedad. ¿Por qué entonces le damos la trimebutina con bromazepam o la simeticona con bromazepam si estamos atacando un cuadro de ansiedad? En esos casos lo ideal sería, aparte de darle la medicación, derivar a un psiquiatra para corregir su trastorno de ansiedad, porque si toma esa medicación, ¿se va a curar o no? No, no se cura, solo calmas el síntoma, pero se cronifica, ¿no? Es como tomar un analgésico con la espina en el dedo. Lo ideal sería sacar la espina y entonces no necesitas el analgésico. Hay muchas patologías que se manejan así.
El flunitrazepam, lo que yo les decía que era el Rohypnol, que se usa más como un hipnótico. Acá, fíjense que están puestos, es una clasificación solo de acuerdo al tiempo de uso, ¿no? No está dividido acá en lo que sería la benzodiazepina según acción. Porque, por ejemplo, acá cuando hablábamos del diazepam, el diazepam es el principal miorelajante, el clonazepam es el principal ansiolítico, el flunitrazepam es un hipnótico, es solo para conciliar el sueño, no tiene ningún o casi ningún efecto tranquilizante. Vida media corta es el oxazepam y la vida media ultra corta es el midazolam. Cuando hablamos de benzodiazepinas predominantemente anticonvulsivantes, tenemos que se usan tres principalmente. El clonazepam, que está aprobado por la FDA para tratamientos crónicos de epilepsias, aunque en la actualidad, por los efectos adversos del clonazepam, ya han cambiado. Es rarísimo ver a alguien que tiene un tratamiento crónico de clonazepam por una epilepsia. El diazepam se usa en el caso de un estado de mal epiléptico, el Valium. Lo mismo le decía el lorazepam en el caso de mal epiléptico, que podemos usarlo intramuscular, ¿no es cierto? Intramuscular o endovenoso. A veces es mejor intramuscular en caso de convulsiones por el tema de la vida media. Las benzodiazepinas especiales, acá como digamos un agonista de receptor específico, benzodiazepina 1, acuérdense que este receptor tenía un efecto más hipnótico y tenía el efecto de la amnesia anterógrada, es decir, justamente como tiene un efecto hipnótico, el hipnótico se usa en el caso de trastornos del sueño, ¿no? Dentro del trastorno del sueño podemos ver dos cosas. Alguna vez les habrá pasado que tenemos una dificultad para conciliar el sueño, que me acuesto y estoy dando vueltas, vueltas, vueltas y no puedo conciliar el sueño, pero una vez que me dormí, listo, hago de corrido. O hay otras personas que se duerman rápido, pero a las 3 de la mañana se despiertan. Y después tenemos una tercera forma de un trastorno del sueño, que duermo 8 horas, pero me levanto como si no dormí nada, que eso es un sueño no reparador, ¿no? Entonces, depende de tu tipo de trastorno de ansiedad, es el tipo de benzodiazepina que podemos usar. Si mi problema es simplemente conciliar el sueño, entonces lo ideal es usar un hipnótico, ¿no? Dentro de los hipnóticos tenemos el solpidem, los que más se usan son el solpidem y la zopiclona. El midazolam, que recién veíamos acá atrás, que es el de vida ultra corta, también es un hipnótico. El problema de ese es que tiene un alto nivel adictivo. Entonces, por eso se utiliza el solpidem o la zopiclona, que el nivel adictivo es muchísimo menor. No es cero, y es raro ver una adicción con solpidem o zopiclona, pero existe, obviamente. Todos estos psicofármacos necesitan un control con los médicos, obviamente, ¿no? Si vos le vas a indicar, tenés que ver que se corrija. Otra cosa, en estos casos de trastorno del sueño, salvo que sea un diagnóstico de trastorno del sueño primario, ¿qué sería primario? Que no tiene ninguna otra patología, que su problema es solo el trastorno del sueño, por ende probablemente sea una cuestión muy crónica. Ahí en esos casos igual rara vez vamos a usar las benzodiazepinas porque tienen un efecto de tolerancia y dependencia. El efecto de tolerancia significa que yo voy a necesitar con el tiempo mayor dosis para tener el mismo efecto, ¿no? Y la dependencia es que después, si yo ya estoy usando, qué sé yo, por ejemplo, 1 miligramo de clonazepam y quiero, listo, lo voy a suspender para dormir sin esto, no lo vas a poder hacer. Vas a suspender el miligramo de clonazepam y no vas a poder dormir absolutamente nada. No solo vas a tener insomnio, sino puede aumentar tu nivel de ansiedad. Eso es lo que genera la dependencia. No significa que cuando nosotros empezamos a usar estos fármacos nunca más me los voy a quitar. Por supuesto que no. Esto simplemente con la continuidad o el control del médico se utiliza, se empieza y después se retira. Teóricamente no debería usarse las benzodiazepinas mayor a 3 semanas, salvo excepciones. Pero bueno, por eso, salvo excepciones, salvo que sea el tratamiento asociado a un antidepresivo por algún cuadro, pero no puedo corregir algo, entonces se puede usar hasta 3 meses, pero el objetivo sería después retirarlo. Por eso le decía en el caso del solpidem o la zopiclona, salvo que haya un trastorno de sueño primario, el paciente lo tendría que tomar de por vida o, bueno, hasta que pase algo distinto, ¿no?
Pero si no, el tiempo de tratamiento de las benzodiazepinas son a corto plazo. Es raro ver un trastorno del sueño primario, generalmente está asociado a otros cuadros. Los cuadros más frecuentes que observamos en el consultorio van a ser los cuadros de depresión y de ansiedad. Y cuando hablamos de ansiedad, tenemos el clásico que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es la preocupación excesiva. Una persona que ya hace unas cuantas semanas no puede manejar la preocupación excesiva de la cabeza. Es como lo que le decía, me acuesto y no puedo parar de pensar, durante el día no puedo parar de pensar, entonces si no puedo parar de pensar todas las preocupaciones, no me puedo concentrar en las cosas que sí o sí me tengo que concentrar, estoy irritable, intolerante, tengo tensión muscular, más indeciso, más inseguro, y lo primero que va a afectar es mi sueño, ¿no? Y voy a tener un trastorno en el sueño, que puede ser de conciliación o de mantenimiento. Pero en esos casos, el ejemplo que yo les suelo dar a mis pacientes es como que vos tenés una neumonía. La neumonía sabemos lo que es, pero ¿qué síntomas tiene? Aparte de la disnea, dolor o dificultad al respirar, tos, fiebre. Ok, vos le das el antibiótico, pero ¿qué más le diste en la consulta? ¿Le diste solo el antibiótico o le diste algo más? ¿Qué le dan ustedes? A una neumonía. Le diste el antibiótico y ¿qué más? Para la fiebre, Un paracetamol para la fiebre. Un por antipirético. ejemplo, algo para la tos. Bueno, lo mismo hacemos nosotros en el caso de los trastornos de ansiedad. Tiene un trastorno de ansiedad, y si es un trastorno de ansiedad le damos un antidepresivo. Tiene el nombre antidepresivo, más allá que va a regular la serotonina, que es lo que está desregulado en un trastorno de ansiedad. Pero para que el antidepresivo corrija esos síntomas, pueden pasar 3, 4 semanas, y el sueño hasta lo puede corregir recién a los 2 meses. Entonces no puede estar 2 meses sin dormir. Entonces usamos Solpiden, Zopiclona, Clonazepam, Alprazolam, depende, cualquier benzodiazepina que necesitamos para corregir los síntomas asociados del trastorno de ansiedad, ¿no? Pero por supuesto, ¿vos vas a tratar una neumonía con paracetamol o ibuprofeno o no? Eso es solo para la fiebre. Lo va a calmar, se va a sentir muchísimo mejor, pero no le cura la neumonía. Lo mismo sucede acá. Cuando hay cuadros, cuando hay insomnio, pero es secundario a un trastorno de ansiedad o es secundario a una depresión, tenés que corregir el problema de base. Podés usar uno de estos fármacos que van a ayudar un tiempo transitorio hasta que los síntomas desaparecen y ahí recién podés retirar las benzodiazepinas. ¿Se entiende esto, no? Lo que Sí, venimos Sí, hablando. se entiende. Con respecto a esta diapositiva, al final de todo, que es el fármaco que a mí me interesa que ustedes sepan, es el Flumazenil. Tienen que memorizarse este fármaco cuando ustedes hagan guardias. ¿Por qué? Porque siempre les va a tocar absolutamente a todos algún paciente con un intento de suicidio y una ingesta abusiva de psicofármacos. ¿Qué es lo más común que puede llegar a tener un paciente? Benzodiazepinas. Es lo más común. Es raro que tenga otro fármaco, pero lo más común es que tenga benzodiazepinas. Lo más común es que si alguien te trajo un paciente que tuvo una ingesta con una intención suicida, es que te traiga todos los frasquitos, todo lo que quedó alrededor de esa persona. Y si ustedes llegan a ver alguna benzodiazepina, no importa cuál es, ustedes le dan una dosis endovenosa de Flumazenil, que es un antagonista de las benzodiazepinas. Si el paciente viene con una ingesta abusiva de benzodiazepinas y yo les estoy diciendo que va a potenciar el GABA y el GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso, ¿cómo viene el paciente? Sedado, Dormido. inconsciente. Dormido, Es, sí. tal cual, va a venir dormido, inconsciente o sedado, exacto. Ustedes le colocan el inyectable endovenoso de Flumazenil, literalmente les digo, a los segundos se despiertan. Segundos. No termina de pasar la dosis y ya se despiertan. Si es benzodiazepina, por supuesto, porque justamente es un antagonista de las benzodiazepinas. ¿Qué mejor remedio tener cuando tenemos un caso así? ¿No? El Flumazenil, muchas veces solo le ponen el suero y esperan hasta que se lave. Sí, podés hacer eso, pero si querés, en segundos se puede despertar. Y ya llamás al psiquiatra para que lo vea en la guardia.
Porque el Profe, fluoxetinil perdón. es antagonista y muchas veces no se acuerdan simplemente de este fármaco que está en las guardias. Está. Colocás el fluoxetinil y ya está. Se despiertan a los segundos. Se les fue el efecto de benzodiazepinas. Más allá que, como dijimos, le puedes poner un suerito y se puede lavar y no pasa nada. Se levantará medio boleado. Profe, El una alprazolam, pregunta. sí. ¿Las benzodiazepinas son de venta libre? No, no, no. No deberían serlo, pero estamos en la Argentina. En la Argentina todo es posible. Y, Profe, sí. ¿le podría dar naloxona también? ¿Cómo? Naloxona, ¿Naloxona? sí. Pero eso no va a bloquear los receptores benzodiazepínicos. ¿Para qué dirías vos? Para la depresión respiratoria. Ah, si es que tiene, pero en general las benzodiazepinas no le va a generar una depresión respiratoria. Eso es si tiene un barbitúrico encima o alcohol. Las benzo no te van a generar. Justamente es lo que les acababa de decir, como no va, necesita, las benzodiazepinas necesita, es muy raro que genere, qué sé yo, tenés el riesgo de que si le pasás el diazepam endovenoso en bolo de generar eso. Pero si es un comprimido, es muy raro que le genere esto. Pero lo que vos querés es bloquear el efecto de benzodiazepina lo más rápido posible si esto es dañino. Lo más peligroso que he visto en el caso de las benzodiazepinas es que se broncoaspiran. Ese es el riesgo, que se broncoaspiren. Pero si no, es un efecto sedativo, nada más. Sí, obviamente es súper peligroso si el paciente, qué sé yo, está con una neumonía o está con algún cuadro respiratorio y usamos unas benzodiazepinas. Por supuesto que vamos a empeorarle su funcionamiento respiratorio, ¿no? No se usa, lógicamente, en esos casos, no se usan benzodiazepinas porque podés afectarlo. Pero estamos hablando de una persona sana, normal, lo va a sedar, no necesariamente, pero si de alguna manera ustedes ven que le está generando algo tóxico, algo dañino, flumacenil, y lo lavas. Bloqueas todo efecto benzodiazepínico, si es que hay benzodiazepinas, ¿no? Si el efecto sedativo es por otra cosa, no, porque esto es benzodiazepínico. Fíjense que no funcionaría ni para el alcohol ni para barbitúricos. El alcohol genera lo mismo. ¿Cómo? ¿Tiene algún efecto adverso si uno pasa el antídoto y no era por benzodiazepina? No, no, porque si no hay benzodiazepina no pasa nada. Bloquea la benzodiazepina nomás. Es un antagonista no GABAérgico, es un antagonista de benzodiazepinas. Bloquea el receptor, fíjense que tenía un sitio específico, el receptor GABA a benzodiazepinas. Es un antagonista de ese sitio específico a benzodiazepinas. No es un activante, no lo voy a despertar por tomar flumacenil. ¿Se entiende? Si yo quisiera, por ejemplo, el GABA es el principal inhibidor, ¿no? Yo estoy sedado. O bueno, por ejemplo, cuando uno está muy sedado, la resaca porque tomaste mucho clonazepam o experiencia de algunos pacientes enólicos que toman alcohol y al otro día se levantan con resaca. Resaca sería lento, algo sedado, somnoliento. ¿Qué haces? ¿Con qué te despertás a la mañana? Con café. Exacto, un buen café o mate, algún estimulante. ¿Qué va a ser el estimulante? Estimular y potenciar la liberación glutamatérgica, ¿no? Más glutamato equilibra el GABA, me despierto. ¿Hay medicamentos glutamatérgicos? Sí, lo hay. Modafinilo es un agonista glutamatérgico. Te despierta, te activa, se usa para la narcolepsia, la enfermedad del sueño, ¿no? Entonces necesitan activarse y despertarse, usan, por ejemplo, el modafinilo o el armodafinilo. Volviendo al tema, igual si hay preguntas me van cortando. El alprazolam es una benzodiazepina atípica, tendría efectos más antidepresivos, no se sabe muy bien por qué.
De igual manera, por eso decíamos, si alguien tiene, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, dentro de los trastornos de ansiedad está el trastorno de ansiedad generalizada, que era lo que yo les decía, es la preocupación excesiva que lo estoy teniendo hace varias semanas, que me ha puesto muy irritable, muy intolerante, tengo muchas tensiones musculares, las contracturas musculares, hay alteración en el apetito, alteración en el sueño, estoy más inseguro, más indeciso. Pero básicamente, para que se entienda, es la irritabilidad y el no poder manejar las preocupaciones. Eso es el trastorno de ansiedad generalizada. Otro de los cuadros típicos dentro de los trastornos de ansiedad es el trastorno de pánico, las crisis de pánico. Otra de las patologías que van a ver con plena seguridad cuando ustedes hagan guardias. En algún momento va a venir alguna paciente que va a decir, una o un paciente, me muero, me falta el aire, el corazón me está por salir del pecho, y ustedes le toman la presión y está completamente normal, puede ser que esté algo taquicárdica y está algo taquipneica, pero no tiene nada y a los 5 minutos se le pasó. Le hicieron un electro por las dudas, tal vez si tan miedoso le hacen algunas enzimas, si es que hay algún paciente de 40 o 50, y no pasó nada, no tiene nada. Después ya se le pasó, pero el paciente en ese momento era me muero, y no era más que eso. ¿Qué es? Es una crisis de pánico. La crisis de pánico, bueno, ya lo van a ver el año que viene, pero es cuando el sistema nervioso está muy cansado, cuando uno está muy agotado por situaciones tanto externas o internas, y por mi genética, entonces mi sistema nervioso empieza a funcionar mal y hay un disparo de adrenalina en un momento totalmente desubicado. La adrenalina debería dispararse frente a situaciones de miedo, como por ejemplo si tengo 3 Rottweiler que me están persiguiendo y me quieren comer, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a salir corriendo, pero en esa corrida, ¿cómo voy a estar? Taquicárdico, con palpitaciones, con taquipnea, porque la respiración es rápida, porque yo estoy corriendo, estoy sudoroso, tembloroso, pálido, todos los síntomas del pánico. La diferencia es que el objeto de mi miedo son los Rottweiler, y en el caso del pánico no hay nada. Entonces, si no hay nada, ¿a qué le empiezo a tener miedo? A que me falta el aire porque yo estoy quieta. Lo que pasa es que tu cerebro se activó para que vos salgas corriendo o luches porque hay algo a lo que tenés que tenerle miedo. Te activó el miedo, pero no hay miedo a qué. Entonces, ¿miedo a qué le tenemos? Miedo a lo que me está pasando. ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué se me aprieta el pecho? Entonces, o me estoy por volver loco o me estoy por morir. La sensación, los síntomas son reales, la sensación de muerte inminente te puede durar, o los síntomas te van a durar entre 5 minutos, que sería lo máximo. Si vos le seguís teniendo miedo a los síntomas, hay más disparo de adrenalina, la mala sensación te puede quedar 20 minutos y quedás destruido, ni que fuera que corriste con los 3 Rottweiler, porque todo tu cuerpo se activó para eso, ¿no? Esto es el trastorno de pánico. Cuando ustedes tengan esto en la guardia, nunca le digan esto está en tu cabeza, porque es mal interpretado. Está en la cabeza. Bueno, por suerte si tienen cabeza, ¿no? Si está en la cabeza, está en tu cabeza. ¿Qué significa está en tu cabeza? Porque la interpretación es me está diciendo estoy loco. Y nadie está loco por tener un ataque de pánico. Te puede dar una sensación de me estoy volviendo loco, pero no hay locura absoluta si tienes un ataque de pánico. Simplemente es un trastorno de ansiedad. Llega un punto donde tu cerebro se activó así y diste un montón de síntomas físicos que aparecen y desaparecen. Pero son tan incómodos y te generan tanto miedo porque no lo entendés, que de golpe vos decís, no, bueno, si me dio el ataque de pánico en el colectivo, no me vuelvo a subir al colectivo solo ni con nada, porque me va a volver a dar un ataque de pánico. Me dio una vez, hay altas probabilidades que me pase una segunda vez. O si me pasó en tal lugar, y entonces empiezo a tener conductas evitativas o elementos de reaseguro, ¿no? Como una persona, acompáñame vos. O la clásica, el clonazepam en el bolsillo, que tampoco es la idea, ¿no? Entonces, si yo llevo el clonazepam es como por si me agarra. Eso es el trastorno de pánico que es muy frecuente encontrar. Si esto le pasara a ustedes en la guardia, entonces es, bueno, simplemente explicar esto es un trastorno de pánico, es por agotamiento, tu sistema nervioso funciona mal, entonces te genera toda esta actividad. Entonces lo que ustedes le pueden dar es un lorazepam o un clonazepam o cualquiera de estos que hayan en forma de sublingual, se lo colocan debajo de la lengua y eso en unos minutos el paciente ya se siente mucho mejor y por lo menos en 3 o 4 horas no va a generar otro episodio de pánico. Siempre mi sugerencia es nunca hagan una receta de clonazepam, no les hagan en la guardia una. Ustedes atienden la urgencia nada más,
pero no hagan el tratamiento, porque ahí muchas veces está el error. Bueno, te hago el clonazepam, que es lo que te hizo bien, pero le estás dando el paracetamol para la neumonía. Lo va a usar 4, 5, 6 veces en el día, va a ir subiendo la dosis cada vez más. ¿Se curó del pánico? No, no se curó, lo único que está haciendo es tapando el síntoma. Lo que tiene que hacer es ir a un psiquiatra para hacer un tratamiento. Si el paciente tiene un trastorno de pánico, lo mismo que el trastorno de ansiedad. El tratamiento es antidepresivos, porque su problema ya no es GABAérgico, es serotoninérgico. Cuando hay un trastorno de ansiedad, entonces corregís la serotonina. La sintomatología ansiosa se puede usar con las benzodiazepinas, bien controlada con el médico, cosa de que más o menos en 3 semanas, 1 mes o 2 meses, después se retira cuando ya no hay más síntomas. Si el paciente ya no tiene más pánico, no hay más síntomas ansiosos, se retiró las benzodiazepinas y después de 1 año, 1 año y medio, es el tiempo que lleva para hacer tratamiento de trastornos de ansiedad o pánico, se retira el antidepresivo. Los antidepresivos no son adictivos ni generan dependencia. El único cuidado que hay que tener son con las benzodiazepinas. Otro de los trastornos de ansiedad, pero no se suelen usar estos fármacos, el tratamiento es más psicológico, son las fobias. ¿Sabían que las fobias son el trastorno de ansiedad más común en la población? Casi todos tenemos alguna fobia, solo que no es el trastorno que más consultamos, porque si tengo aracnofobia, que es la fobia a las arañas, ¿para qué voy a ir a hacer tratamiento para tener una araña de mascota? Más vale, no las tengo y listo, ¿no? O claustrofobia, entonces están esas personas que no usan los ascensores y no tienen ningún problema de caminarse 15 pisos o bajarse los 15 pisos sin entrar al ascensor. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Los evitamos, no los tratamos necesariamente. Hay algunas fobias que serían importantes tratarlas y otras no necesariamente, pero sí son los trastornos más frecuentes, pero en ese caso, salvo que sea, por ejemplo, que hay mucha gente que lo usa, tienen fobia a los aviones, a volar, entonces usan algunas benzodiazepinas en el momento de volar y después, como tienen una vida media corta, no hay problema, cuando llegaron ya se les fue el efecto. El midazolam es una benzodiazepina hipnótica, como decíamos, es rápida, y muchas veces el midazolam se usa junto con un analgésico en procedimiento de anestesia general. Vieron que a veces te pueden dar como un tranquilizante. Vos necesitas que el paciente esté despierto, que responda a órdenes, pero que no se acuerde del dolor. Se usa en traumatología. No sé si en la actualidad se está usando, pero se usaba en traumatología cuando vos le colocabas, tomaba un midazolam, entonces generás el efecto hipnosedante de la hipnosis inmediata, pero si la persona lo podés despertar, se despierta, puede responder a órdenes, pero no se va a acordar de absolutamente nada de lo que hizo. El efecto que yo le decía, el efecto hipnótico. Entonces, siempre la indicación de alguien que va a usar un hipnótico es: te vas a la cama y cuando estás en la cama por dormir y decidís dormir, ahí recién usás el hipnótico. Porque si vos lo tomás antes, puede pasar 2 cosas: que se te va el efecto o vas a quedar medio sonámbulo. Igual la mayoría de mis pacientes lo que les ha pasado es que comen, se despiertan a la madrugada o se despiertan al otro día y ven que toda su cama estaba llena de comida y no se acuerdan de haber comido. Tengo un solo paciente que hizo algunas llamadas que no debería haber hecho, pero si no, no hay ningún riesgo en sí. Profe, Bueno, ¿cuánto tiempo tardan en actuar? Minutos. Depende, inclusive el Zolpidem, por ejemplo, puede venir comprimido o sublingual. El sublingual actúa muchísimo más rápido, pero minutos. Entre 5 o 10 minutos. Está buenísimo cuando vos querés noquearte. Vos querés noquearte, dejar de pensar al toque, ¡tum! Lo único que los hipnóticos tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Por ejemplo, en esto, si mi problema es solo inducir el sueño, te viene de 10, porque vos inducís y la duración es 3 o 4 horas nomás. Entonces no te va a generar la resaca al otro día, te vas a despertar normal. Pero siempre y cuando funcione, porque si mi insomnio tiene que ver con un trastorno de ansiedad, el Zolpidem, como vimos, actúa sobre el receptor benzodiazepina 1, no sobre el receptor benzodiazepina 2, que tenía un efecto ansiolítico. Entonces, como va a actuar solo en el efecto hipnosedante, no me va a tranquilizar. Entonces, si mi insomnio es reactivo a la ansiedad, necesitas algún tranquilizante
para dormir y no solo el hipnótico. Lo que puede pasar a veces, algunos pacientes me dicen, lo tomé, me durmió, a las 3 horas me desperté, no me sirve. En esos casos usás otra cosa o combinás, se pueden combinar dos benzodiazepinas, por ejemplo, un clonazepam que tiene el efecto más ansiolítico con un solpidem. Entonces el clonazepam, como tiene una vida media más larga, va a actuar generando el mantenimiento del sueño. Lo único que no va a actuar tan rápido como el hipnótico, lógico, porque es un tranquilizante, no es un hipnótico. Entonces la indicación es esta: tomás el clonazepam con la cena, que es 1 hora antes de irte a dormir, más o menos, o 2, cosa que te vaya relajando, y cuando ya estés relajado y estés en la cama, ahí usás el hipnótico. Entonces las dosis mínimas de clonazepam más la combinación y potenciación del hipnótico va a hacer que vos tengas un sueño reparador, profundo, de conciliación y mantenimiento, y te despiertes fresco. Obviamente, bueno, sí se atiende el trastorno de ansiedad, ¿no? Pero cuando vos querés solo conciliar, está buenísimo en ese caso. Profe, Sí, para estas crisis de pánico, si no Sí. tenemos a mano ningún sublingual ni nada y tenemos una persona que está cerca y está teniendo una, ¿qué podemos hacer? sí, depende si una persona, bueno, sea para alguien, a ver, que vos estés ayudando en la guardia, o si sos vos, para que vos lo entiendas también, a ver si vos te pones en el lugar del paciente, ¿no? Lo que tiene que hacer ese paciente es, depende de dónde está, mi recomendación es, primero darse cuenta, el paciente tiene que saber si le está por venir o ya le vino, ¿no? El paciente tiene que darse cuenta cuándo le está por venir, porque puede llegar a bloquearlo. Se da cuenta, porque vos empezás a sentir como que sintieras un cosquilleo adentro, ¿viste? Entonces ahí percibís que está por venir un ataque de pánico. Lo ideal es que cuando empezaste a sentir eso, que te vayas afuera. Hay que irse afuera, no importa si es de día, de noche, porque vos también, no solo, ¿cómo lo vas a hacer? Es una liberación de adrenalina, no generando más liberación de adrenalina. ¿Cómo la generarías? Si tenés miedo. Si vos tenés miedo, vas a generar más liberación de adrenalina. Entonces, si yo me quedo encerrada en una pieza y digo que no me venga, que no me venga, que no me venga, va a venir brutalmente el ataque de pánico. Entonces, la idea es desenfocarse. Si empieza a venir, entender, por eso fundamental es, por ahí uno en la guardia, y si es clínico cirujano, no tenés el tiempo ni tenés ganas de tener ese tiempo para darle toda la psicoeducación al paciente. Pero después un psicólogo, un psiquiatra, lo ideal es que le dé esa psicoeducación, que el paciente entienda qué es, para que no le tengas miedo. Está bien, tu cabeza está enferma, es decir, tu sistema nervioso está cansado, entonces está liberando algo que no debería liberar. Entenderlo desde ahí, ¿viste? No le tenemos miedo a la fiebre, ¿por qué le vamos a tener miedo a esta activación? Es fea, es horrible, pero no te va a matar, no te vas a volver loca, no vas a tener un infarto, no pasa nada. Es más, se activa todo tu organismo porque tu organismo está sano. Entonces lo que tiene que hacer la persona es, lo ideal es irse afuera o caminar, desenfocarse, ¿no? Bueno, respirar hondo y tranquilizarse, ¿no? Vos estás tranquila, es como mentite a vos misma, ¿no? Mentirse como decir, estoy tranquila, respiro hondo, estoy tranquila. Muchas veces no se puede respirar hondo porque tu respiración está corta, como si estuvieras corriendo, ¿no? Entonces, no importa, seguir respirando, estás respirando, ¿viste? Vos le decís, estás respirando, vamos afuera, mira el sol, toca el pasto, toca esto, mira esto, estás tranquila, ¿viste? Y va a pasar, siempre pasa. Llega un punto donde no hay más disparo de adrenalina y eso pasa, pero lo fundamental es que por lo menos no se prolongue, porque si no puedes estar, viste, 5 o 10 minutos, una eternidad para alguien que está viviendo un ataque de pánico. Entonces es bloquearlo lo más rápido posible. Entonces no, estás tranquila, por ahí no, tranquilízate, porque es como, no estoy, viste, que te genera decirle, no estoy tranquila. En cambio, si vos, no, decite, estoy tranquila, es como, me estoy autorregulando, ¿no? No es lo mismo decir, tranquilízate, porque cuando uno está alterado, que te digan eso, más que desmatarlo, ¿no? Entonces, en cambio, decirle, estás tranquila, respira, vamos afuera, vamos a mirar el sol, vamos a mirar la luna, toca el pasto, ya va a pasar, esto pasa, no es más que un brote de adrenalina, no es más que esto, todo funciona, tranquilízate y esto va a pasar.
Porque inclusive, qué sé yo, si yo tengo un comprimido y no tengo el sublingual, el comprimido va a actuar a la media hora, ya se le repasó el efecto, el ataque de pánico, ¿viste? Entonces a veces no es que sirve eso. Después parte del tratamiento de la psicoterapia es justamente no tenerle miedo al ataque de pánico. Si vos le tenés miedo al ataque de pánico, no te curaste. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar un antidepresivo, pero cuando te lo saque, si vos le seguís teniendo miedo, va a volar una mosca de alguna situación de estrés, de alguna situación de ansiedad y vos vas a volver a hacer un ataque de pánico. Entonces es fundamental para alguien con un trastorno de pánico hacer psicoterapia para no tenerle miedo al pánico. Porque es una ironía. Si vos te curaste el pánico, entonces yo te voy a decir, bueno, para saber que vos te curaste, vamos a generar un ataque de pánico. Vamos a hacer un ataque de pánico. Pero si vos no le tenés miedo al ataque de pánico, no lo vas a generar. ¿Se entiende? Porque si no le tenés miedo, no se genera. Cuando estás curado del cuadro. Por eso es fundamental el tema de la terapia cognitiva conductual, que es una terapia de enfrentarse a situaciones de ansiedad, es un entrenamiento cognitivo de aprender a manejar los pensamientos y las emociones, pero es un entrenamiento. Volviendo al tema, otro de los efectos, como dijimos, dentro de los efectos de las benzodiazepinas tenemos la acción ansiolítica, que es como estábamos hablando, en los cuadros de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, en los trastornos de pánico. Se recomienda en el trastorno de pánico, por ejemplo, no darle al paciente, bueno, tómalo según necesidad. A veces hacemos eso, bueno, si estás nervioso, úsalo, pero no en las personas que tienen pánico. ¿Por qué? Porque las personas que tienen pánico, como las fobias, van a evitar situaciones y van a agarrar, como decíamos, elementos de reaseguro, que es casi como dejar, un ejemplo cuando nosotros decimos, es como dejar la tijera dentro del abdomen en una cirugía, digamos, ¿viste? Le dejas una complicación. ¿Por qué? Porque después le va a llevar 3 a 5 sesiones en hacer la terapia para sacarse el clonazepam del bolsillo, porque cree que si lleva el clonazepam, entonces le sigue teniendo miedo, después tenemos que hacer la terapia para sacárselo. Entonces, no, si vos le vas a dar clonazepam, que muchas veces, de acuerdo el antidepresivo que después vamos a ver, empieza a actuar a los 15 días, entre 10 a 15 días. Entonces, si yo uso un antidepresivo para alguien que tiene un trastorno de pánico, en 10 a 15 días puede volver a tener episodios de pánico. Así yo le dé clonazepam, así todo puede llegar a tener episodios de pánico, por eso uno le explica lo que vos me acabas de preguntar. Puede ser que te agarre, presta atención, cuando empezás a sentirlo, te vas afuera y haces esto. Si disparó la adrenalina, que vos te vas a dar cuenta porque vas a empezar a hacer todos los síntomas, listo, seguí haciendo tu autorregulación, pero solo tenés que esperar que se vaya. ¿Sí? Sí, trata de no tenerle más miedo. Acordate que es feo, es horrible, es horrible, es horrible, pero no va a pasar de eso. Hay personas pobres que sufren, no sé, un montón de episodios de pánico y llega un punto, ¿viste? Que me dicen, sí, yo tengo episodio de pánico hace como 3 años y ya sé que no me va a matar, pero bueno, sigo sintiendo esa sensación. Horrible, pobres personas, ¿no? Pero ya no le tienen miedo, como ya lo han vivido tantas veces, tantos episodios, que ya saben que no se van a morir de eso. Pero si no, se lo tenés que explicar para que entiendan. Entonces, cuando vos vas a usar en un tratamiento para un trastorno de pánico, es preferible darle regulado. Bueno, vamos a usar clonazepam, depende del nivel de ansiedad del paciente, vas a usar 0,5 a la mañana, 0,5 a la tarde, 0,5 a la noche. ¿Por qué tantas veces? Más allá del clonazepam tiene un efecto a una vida media de 24 horas, no es así el nivel de ansiedad. Eso es lo que pasa con las benzodiazepinas. Muchas veces el clonazepam o el alprazolam. Va a depender del nivel de ansiedad que vos tenés. En el caso, si estamos hablando de acción ansiolítica, ¿no? ¿Por qué? Si es un día como hoy, están súper tranquilos en sus casas, relajados, sin tener que rendir exámenes. Ustedes, si todos tomáramos 0,5 miligramos de clonazepam o de alprazolam, que más o menos lo que se usa como un efecto ansiolítico, les va a dar un efecto de sedación, que van a terminar bostezando, boleados o tirados en la cama. Pero, si, no sé, el año pasado, tercer año, anatomía patológica, fin de año, ¿viste? Cuando vos tenés fisiología, fisiopatología, no sé, anatomía, patología, todas esas materias horribles, bueno, no horribles, pero son difíciles por lo que se sabe rendirlas, y ya es tercer año, ya estás en la mitad de la carrera, ¿viste? Y es fin de año, y si no rendís, no te vas a tu casa, y encima tenés que pagar, bueno, cuando son un montón de conflictos y tu nivel de ansiedad está bien alta, y tal vez antes de rendir, que vos te tomes un 0,5,
lo único que va a hacer es que vos estés súper tranquilo para rendirla, pero no te va a dar ni una pizca de sueño ni sedación por el nivel de ansiedad que vos tenés. Entonces, esto es lo que hay que saber. Si la persona está cursando con un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, probablemente va a requerir no altas cantidades necesariamente, pero sí cantidades repetitivas de clonazepam, porque en la práctica, o sea, lo que van a percibir es que le vas a durar 4 o 5 horas el efecto. Va a tomar 0,5 clonazepam, no le sirve darle 2 miligramos de clonazepam, doparlo, ¿para qué? Si no va a estar funcional. Sí sirve que vos le des 0,25 en 3 tomas durante el día, o 4 tomas, o 0,5, que sigue siendo poquito, siempre y cuando la persona no esté sedada, porque no tiene que ser una cuestión incómoda, la persona simplemente es bloquear para que no haga un episodio de pánico. O si quiere hacer, que no haga con todos los síntomas, que simplemente tenga el aumento de la ansiedad, cosa que ella o él pueda controlarlo. Entonces se usa eso, pero vos se lo indicás, ¿viste? Vos le indicás a tal hora, tal hora, tal hora, entonces dentro de 2 o 3 semanas cuando me vengas a ver, depende de la evolución, si el antidepresivo ya funcionó, listo, ahora en vez de 4 veces en el día, yo te lo voy a bajar a 3 veces en el día. De ahí a 3 semanas te lo voy a bajar a 2 veces en el día, de ahí a 1 y de ahí la sacamos. ¿Se entiende? Con el control del psiquiatra para que la persona no quede pegada al clonazepam. Sí. ¿Se puede dar beta bloqueantes? Se usa beta bloqueantes también, sí, el propanolol se usa para los ataques de pánico muchas veces. Pero en general, si es un trastorno de pánico, sería lo mismo, vas a frenar la cardio, la palpitación, podrías usarlo sin descartar de usar el antidepresivo. Va a bajar los síntomas, nuevamente. No va a tener una acción ansiolítica. Vos querés que le baje la ansiedad o el miedo, tiene que ser una benzodiazepina. Le va a bajar los síntomas de taquicardia. Puede tener un efecto sedativo, a veces porque te baja la presión el propanolol. Y muchas veces se usa. Se puede usar. Gracias, profe. Con respecto a la acción orexígena, no es tan así. Está descrito que puede ser que te aumente el apetito. No es de los fármacos que más aumentan, les aseguro. Hay fármacos que te pueden aumentar 5 kilos en un mes. Este no es el caso. Sí tienen efectos miorrelajantes. La principal benzodiazepina que tiene un efecto miorrelajante es el diazepam. Si algunas están súper contracturados o las personas tienen muchas contracturas, un excelente miorrelajante con poco efecto tranquilizante es el diazepam. No hay que usarlo como ansiolítico, no es el mejor ansiolítico. El clonazepam tiene un efecto más ansiolítico. Si es un ansioso depresivo, y lo ideal sería un alprazolam. Si lo tengo en la guardia y necesito porque tiene un ataque de pánico, algo que actúe rápido, pero no lo cede, vas a usar un sublingual. ¿Qué viene en sublingual? Lorazepam, que es de vida media corta, o el clonazepam. Cualquiera de los dos que vos uses, porque es sublingual. Nosotros, por ejemplo, en la internación, el clásico SOS le decimos nosotros porque es de emergencia, si alguien está con angustia, una crisis de angustia, ya tiene toda su medicación, pero hay que esperar que hagan efecto. Entonces, si llega a haber algún momento de crisis, le damos el lorazepam sublingual, ¿no? Que viene de 2 miligramos o 2 miligramos y medio. Entonces, al ser sublingual y de vida media corta, no les dura tanto. El efecto ansiolítico es a los minutos, a los 5 minutos o menos, y les dura 3 horas, 4 horas, como mucho. Depende del nivel de ansiedad, como les decimos, que tenía el paciente, ¿no? Pero sirve como emergencia. Lorazepam, clonazepam, lo que tengan a nivel sublingual, porque vos querés que actúe lo más rápido posible y no les genere un efecto de resaca. Pero como efecto miorrelajante, el diazepam es el principal. Le sigue el clonazepam. El clonazepam también tiene un efecto miorrelajante. Es más, por el efecto miorrelajante es que no se recomienda usar en las personas mayores de 70 años. No se recomienda usar benzodiazepinas por dos razones, valga la redundancia. Si la persona nunca en su vida tomó benzodiazepinas, le puede generar un efecto paradojal. ¿Qué es el efecto paradojal? Igual que en los niños va a generar un efecto paradojal. No se usa benzodiazepina en niños. Si querés tranquilizarlo, hay que buscar otra forma, pero no se usa en benzodiazepina. El efecto paradojal es, como dice el dicho, paradoja,
le va a hacer todo lo contrario, se va a poner más nervioso, más ansioso, más inquieto, más insomnio va a tener. Si el abuelo toda la vida usó benzodiazepina, y eso es lo que pasa muchas veces, que toda la vida usó 0,5 o 1 miligramo de clonazepam o alprazolam. El tema es que el metabolismo no es lo mismo a los 40, a los 50, que a los 60, a los 70 y a los 80. Entonces, no, te van a decir, no, pero no me hace nada, toda la vida tomé, no me duerme, no me dopa, porque ya tiene el efecto de tolerancia y dependencia, pero sí va a seguir teniendo el efecto miorrelajante. El clonazepam y las benzodiazepinas son las principales causas de caídas y fractura de cadera en abuelos. Si es mínima la dosis o si el paciente está teniendo o afecciones a nivel de fuerza, a nivel de las piernas, lo ideal sería retirarle despacito las benzodiazepinas, obviamente no abrupto, o cambiarlas por otra cosa. Si es alta la dosis, bajarla. Si es mínima la dosis o no tiene un problema a nivel de las piernas, obviamente no retirar nada, ¿no? Pero si está teniendo problemas de fuerza o pierna o caídas, hay que retirarle la benzodiazepina. Es la principal causa de caídas y fractura de cadera, porque el efecto miorrelajante sigue. Es más, como son metabolizadores lentos, porque son abuelos, les dura más el efecto de las benzodiazepinas. Bueno, el efecto sedación-hipnosis, como dijimos, el midazolam, pero no se usa por generar mucha dependencia o tolerancia, riesgo a la adicción. Entonces se usan las que son, actúan sobre los receptores benzodiazepina 1 específicos, que sería el solpidem o la sopiclona. Acción, bueno, lo que hoy hablábamos, la acción anticonvulsivante, que es el clonazepam, pero en la práctica no se usa, ya hay otros de mejor tolerancia y función. Lo que dijimos también como medicación preanestésica, ¿no? Lo que tenemos que saber es que va a producir esa amnesia anterógrada, la alteración es lo que decíamos, la consolidación de la memoria inmediata, ¿no? Entonces, si la persona sufrió dolor, por lo menos no se va a acordar. Es la ilusión de la anestesia. Igual yo creo que muchas de estas veces lo que sucede son esas personas se ven más en mayores, ¿no? Pasado por las anestesias, que luego de una cirugía grande que han utilizado anestesias, el paciente presenta un episodio depresivo, por ejemplo, ¿no? O con miedo o pánicos. El midazolam es lo que se usa en esto, lo que yo les decía, las maniobras ortopédicas. ¿Qué efectos colaterales? Los efectos colaterales van a ser dosis dependientes, lo que les decía. Si yo estoy tranquila y uso 0,5, voy a tener un efecto adverso. Si estoy re nerviosa, no voy a tener un efecto adverso. Pero va a tener con todo el efecto sedativo, ¿no? El aturdimiento, incoordinación motora. Es como alguien que estuviera intoxicado con alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol, ¿dónde actúa? Sobre lo mismo, el receptor GABA, ¿no? Las mismas personas que usan benzodiazepinas, el alcohol actúa sobre el mismo receptor GABA, ¿no? Tiene un sitio específico, así como tiene las benzodiazepinas un sitio específico las benzodiazepinas. Por eso, esto lo van a ver mucho también en internación, en las clínicas, ¿no? Si hay un paciente que ingresa por un infarto, por una apendicitis, por lo que sea, rara vez, deberían, es preguntar cuáles son sus hábitos tóxicos, porque si te dicen, bueno, tomás alcohol diariamente, siempre hay que preguntar, ¿tomás alcohol diariamente? No importa si te dicen poco o mucho, sí, la pequeña cantidad que decía Favaloro de tomar, bueno, suficiente para que el paciente, si lo toma todos los días, te va a generar una abstinencia alcohólica. Entonces está internado, imaginemos a un paciente de 50 años que está internado en clínica por un infarto, hicieron ya el tratamiento, pero tiene que estar 2 días en observación, y está haciendo una intoxicación, una abstinencia alcohólica, empieza con temblor, con alucinaciones, con insomnio, sudoración, taquicardia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué significa esto? ¿Qué sería la abstinencia? ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que tiene que haber un equilibrio entre el GABA y el glutamato? El cerebro tiene que mantener ese equilibrio. Se supone que entonces si es de día y yo estoy activada, ¿qué está liberando más mi cerebro? ¿Glutamato o GABA? Glutamato. Glutamato. Y cuando yo estoy durmiendo, más GABA. Lógico, ¿no? Pero ¿qué pasa si, así como las benzodiazepinas, si yo de la nada empiezo a tomar 0,5 todos los días, así como si yo empezara a tomar un pedacito, una medida de vino por día para la mejor digestión?
el GABA, perdón, el alcohol, como la benzoazepina, va a actuar sobre el mismo receptor, ¿no es cierto? Sí, porque como les dije, el alcohol, barbitúrico, propofol, todos actúan sobre el receptor. Todo lo que sea inhibidor del sistema nervioso, siempre acuérdense, si está inhibiendo el sistema nervioso, ¿qué receptor va a estar actuando? GABA, sí o sí. Y el que le contrapone es el glutamato. Entonces, siempre tiene que haber, el cerebro maneja una homeostasis, va a generar un equilibrio, ¿no? Entonces, si yo lo estoy sedando mucho porque el alcohol lo que va a hacer es actuar y aumenta la liberación de GABA, pero me genera una temperancia, temperancia, que es una tolerancia, me va a generar una tolerancia, entonces yo cada vez necesito un poquitito más para tener el mismo efecto. El cerebro no puede estar dormido, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la cantidad de receptores glutamatérgicos para que por más que hayan receptores GABAérgicos o glutamato, o mejor dicho, si hay, para decirle para que ustedes me entiendan, 5 neurotransmisores GABA y 5 neurotransmisores glutamatérgicos, más allá que estén los neurotransmisores, va a actuar en las neuronas de acuerdo a la cantidad de receptores que se expongan, ¿no es cierto? Porque si yo no tengo ningún receptor GABA, que nunca pasa, pero yo les digo, no tengo ningún receptor GABA y tengo GABA dando vuelta en la sangre, en el espacio intersináptico, ¿sirve o no sirve? No va a actuar porque no hay receptores. Entonces, siempre esa es la homeostasis que hace el cerebro, de acuerdo a la exposición de receptores. Si yo estoy inhibiendo mucho a mi sistema nervioso con alcohol, entonces voy a exponer menos receptores GABA y voy a exponer más receptores glutamatérgicos, por más que hayan 5 y 5, pero si hay más receptores, esos neurotransmisores van a actuar sobre receptores. Cuanto más receptores, más activación sobre esa neurona. Entonces se va a despertar más esa neurona. Ahora, ¿qué pasa cuando le retiraste el alcohol abruptamente? Así como le retiraste abruptamente las benzoazepinas. ¿Qué son los receptores que están más expuestos? ¿Los GABAérgicos o los glutamatérgicos? ¿No me entendieron nada? Los glutamatérgicos, porque son los menos usados. Los glutamatérgicos, claro, no es que son los que están más usados. Como el cerebro tiene mucho alcohol y estás durmiendo mucho a ese cerebro, entonces tu cerebro va a exponer más receptores glutamatérgicos para que haya un equilibrio, para que haya homeostasis. ¿Entendés? Vamos a exagerar la liberación de glutamato porque hay una exageración de inhibición. ¿Se entiende? Solo que la exageración de inhibición viene de afuera, porque es el alcohol. Tu cerebro, para equilibrarse, libera más glutamato. El tema y el peligro es cuando sacaste abruptamente el alcohol, como si fuera que saque abruptamente las benzoazepinas. Lo que más está liberando tu cerebro es el glutamato. Tu cerebro está liberando más eso, no está liberando, o sea, estaba liberando más GABA, pero por efectos del alcohol. Si sacaste el alcohol, está liberando poco GABA. Lo que más está liberando es glutamato, porque fue el equilibrio que hizo tu cerebro. Entonces vos le sacaste el alcohol, y entonces, ¿qué es el glutamato? El principal excitador del sistema nervioso. ¿Qué va a hacer entonces? Lo que dijimos. Lo mismo que una abstinencia alcohólica va a tener una abstinencia a las benzoazepinas. Taquicardia, palpitación, sudoración, temblor, nerviosismo, insomnio y puede llegar al punto de tener convulsiones que son muy peligrosas. Entonces las abstinencias, tanto de alcohol como de benzoazepinas, es exactamente lo mismo. ¿Se entendió esto antes de que yo siga? Profe, Profe, en el caso del No. alcoholismo, ¿se puede Sí, profe. administrar, ¿Cómo el caso del alcoholismo qué? suplementos GABAérgicos? Y bueno, justamente, si está internado en este sanatorio, ¿qué le vas a dar? ¿Un vasito de alcohol o una benzoazepina? Vos tenés que actuar sobre el receptor GABA. Tenés que seguir inhibiéndolo porque venía inhibido. Claro. Exacto, se usan benzoazepinas. Las benzoazepinas justamente porque vos necesitas, es el receptor GABA. No le podés, se supone que no le podés dar alcohol. Le podrías dar alcohol. Muchas veces en el tratamiento, no es que le damos alcohol, pero decimos esto. Nunca hagas un tratamiento de alcoholismo en tu casa. Si el paciente toma alcohol todos los días
y es una mediana cantidad y es hace mucho tiempo, no suspendas el alcohol de golpe, porque es muy peligroso. Es uno de los pocos cuadros dentro de la psiquiatría donde puede generar una muerte. Esas convulsiones que le genera le puede llevar a la muerte. Entonces, en esos casos si empezás a tener el temblor por la abstinencia y estás en tu casa, prefiero que tomes alcohol, toma alcohol, frena eso, venite al tratamiento y hacemos una internación para desintoxicarte acá adentro. ¿Cómo lo voy a desintoxicar? Le voy a colocar un suero, ¿sí? Solución fisiológica a full, vitaminas, que eso ya lo van a ver el año que viene, ¿por qué? Y usamos benzodiazepinas, ¿por qué? ¿Qué otros fármacos van a actuar sobre el GABA? Yo acabo de decirles, ¿no? Tenemos benzodiazepinas, alcohol, barbitúricos, propofol. Queremos evitar una abstinencia alcohólica. ¿Qué vamos a usar? ¿Benzodiazepinas? Es más o menos, ¿se entiende? Se usa benzodiazepinas para evitar la abstinencia alcohólica. En estos casos, el más recomendado es el lorazepam. ¿Por qué? El lorazepam, bueno, ahí más adelante, después dice, ya les voy a ir contando. ¿Por qué el lorazepam? Tiene que ver con el metabolismo hepático. Todos los fármacos pasan por el hígado y tienen dos partes, ¿se acuerdan? Dos etapas para metabolizarse. Pero el lorazepam tiene una sola etapa, entonces no pasa tanto por el hígado. Y si estamos hablando de alguien con alcoholismo, ¿qué genera en el hígado el alcohol? El abuso, por lo menos. Cirrosis. Cirrosis, exacto. Entonces, si tiene cirrosis o una esteatosis moderada o severa, su metabolismo hepático está enlentecido. Muchas veces nos ha pasado esto, está con temblor, ya empezó su abstinencia alcohólica y yo le di lorazepam o clonazepam y a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, sigue con el mismo temblor, es como que no le hizo efecto, le vuelvo a dar clonazepam o diazepam o lo que sea. ¿Qué pasa? Como es un metabolizador lento, actuó a las 10 horas y después se acumuló las 4 miligramos de clonazepam que recibió y terminó en terapia. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, cómo está el nivel, cómo está su hígado, ¿no? Pero entonces, para evitar muchas veces eso, se usa, el más indicado, es el lorazepam. El lorazepam porque tiene poco paso hepático, es menos riesgoso para el hígado, metaboliza mejor y vamos a frenar la abstinencia alcohólica, porque va a actuar sobre el GABA. Lógicamente, si estamos en una abstinencia alcohólica, yo hoy le doy lorazepam, va a tener reglado el lorazepam durante el día, pero ¿qué es lo que hace el cerebro? Nuestro cerebro busca su homeostasis, su equilibrio, entonces como ya no tiene tanto alcohol, no está ingiriendo alcohol, no lo estamos inhibiendo, no estamos estimulando el GABA, esos receptores se van a acomodar hasta normalizarse. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, yo le voy a ir retirando el lorazepam o le voy a ir retirando la benzodiazepina que tiene y sus receptores solitos se van a acomodar. No es que necesitamos ni estimularnos ni seguir sedándolo. Lo sedamos inmediatamente, que no es sedarlo, no estoy hablando del efecto sedativo para ello, sino actuamos sobre el receptor GABA, porque si no hay alcohol, lo tengo que seguir frenando con algo, porque no hay forma de lavar los receptores glutamatérgicos. Solo el tiempo lo va a lavar para que se acomode. Entonces tenemos que seguir inhibiendo el sistema nervioso con algo que no le genere un daño, lógicamente. En este caso se usa el lorazepam para este tipo de tratamientos. Pero volviendo a los efectos adversos, el efecto adverso, por eso les decía, que es como si fuera alguien con una intoxicación alcohólica, ¿no? ¿Cómo va a caminar? Va a caminar como alguien que está con una intoxicación alcohólica, aumenta la base de sustentación, va a estar tambaleándose, va a tener la ataxia, confusión mental, disartria, la amnesia anterógrada te puede generar. Fíjense que el alcohol le pasa lo mismo a los alcohólicos. ¿Qué hiciste ayer? Ni se acuerdan si tomaron. Tienen el mismo efecto de la benzodiazepina. Boca seca, gusto amargo, puede darte visión borrosa, náusea y vómito sería muy raro. Esto es lo que yo les decía, son metabolizadas a nivel hepático, tienen la fase 1 y la fase 2. Las benzodiazepinas atraviesan la placenta, tienen un nivel de teratogenicidad, se excreta por leche materna,
Entonces, este es un tema, ¿no? Con respecto a veces al tema del embarazo y la lactancia. Van a ver cuando vean gineco, o si a alguno después le gusta hacer ginecología, ¿se usa el clonazepam o las benzodiazepinas en las embarazadas? Sí se usan. Lo ideal es usar las mínimas dosis, obviamente, y si usás muchas dosis, o altas dosis, mejor dicho, si usás altas dosis, hay que tratar que en el último trimestre los vayas reduciendo. ¿Por qué? El efecto teratogénico que puede generar tiene un grado de relación con labio leporino, pero si se usa altas dosis en el último trimestre, el bebé puede nacer hipotónico o con un distrés respiratorio leve, pero igual necesitas incubadora y cuidarlo, ¿no? Entonces, lo ideal sería que usen mínimas dosis en el caso del clonazepam. Pero imagínense que si alguien tiene un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad, hay muchas mamás embarazadas que padecen estos cuadros y no puede estar haciendo un ataque de pánico todos los días. Primero que el riesgo es de un aborto espontáneo, el riesgo, hoy se sabe que esto lo van a ver en neurobiología el año que viene, ¿no? Cuando una persona está viviendo un trastorno de ansiedad o un cuadro de depresión, la desregulación es generalizada. Fíjense, cuando uno está estresado, muy estresado, si alguno de ustedes lo ha experimentado, se les cae el pelo, están lentos, la piel está reseca, empieza a fallarles la memoria, hablando de amnesia anterior, ¿qué era lo que me dijiste? Me voy a una pieza y era, ¿qué era lo que vine a buscar acá? Estás más dispersa, olvidadiza, lenta. ¿Por qué pasa todas estas cosas? Porque el estrés crónico genera una liberación de cortisol. Cuando hablamos del estrés agudo como un pánico es adrenalina. En el estrés crónico hay un aumento y una liberación de cortisol. Es el eje hipotálamo-hipofisiario adrenal, ¿no? Hay una situación problemática que me va a activar constantemente generando una liberación de corticoides endógenos. Y es casi como estar en tratamiento con corticoides, en un nivel menor. ¿Qué hace el corticoides? Que genera todo esto lo mismo, la caída del pelo, el aumento de peso, estar lenta, bueno, un montón de síntomas que son muy similares a lo que es el estrés crónico por el cortisol. Baja el sistema inmunológico. Cuando uno está estresado te agarra infecciones urinarias a repetición, gripes, resfríos a repetición, orzuelos, herpes, todo repetición a repetición, porque vos estás estresada. Y estresada significa que hay un aumento de cortisol en sangre, ¿no? Se ha visto que ese aumento de ese cortisol, ¿por qué estás más dispersa? ¿Por qué tu memoria empieza a fallar? Porque ese cortisol empieza en las regiones del hipocampo, que el hipocampo tiene que ver, es justo la región donde se genera la memoria inmediata y de ahí va a pasar a la memoria de largo plazo, ¿no? Esa memoria inmediata, que es lo que tiene que ver con el aprendizaje, es la región del hipocampo. Esas neuronas son las más vulnerables y sensibles al cortisol. Entonces lo que hace es esas neuronas que están con las interconexiones empiezan a cortarse apicalmente, es decir, empiezan a cortarse las dendritas. No necesariamente se mueren, pero se acortan. En la actualidad, porque la ciencia siempre avanza, ¿qué se sabe científicamente que va a aumentar las conexiones neuronales o que vuelve esa neurona a funcionar como antes? Son tres cosas: la actividad física, los antidepresivos y algunos estabilizadores como litio o la motrigina. Entonces, ese cortisol que daña nuestro propio cerebro también daña el sistema nervioso del feto. No solo lo va a dañar generando una predisposición para un bebé que sea ansioso, miedoso, temeroso, sino que lo podemos predisponer a cuadros tanto de ansiedad como de depresión y es dañino para su sistema nervioso. Entonces, al día de hoy, si ustedes buscan papers viejos, van a encontrar que no todos los medicamentos psiquiátricos están contraindicados en el embarazo. En la actualidad, la FDA ya aprobó los antidepresivos para usarse en embarazadas y en lactancia. Imagínense, porque se ha evaluado que la depresión o los trastornos de ansiedad son más dañinos para el feto y el bebé que estos medicamentos que no han tenido evidencia de generar tanto daño. Los antidepresivos directamente no, salvo algunos que hay que evitar, y las benzodiazepinas depende. Por eso, si tenemos una mamá con depresión marcada,
entre una benzodiazepina y un antidepresivo, es preferible el antidepresivo. ¿Por qué también? Porque después, cuando nazca el bebé y va a hacer la lactancia, las benzodiazepinas pasan, ¿no? Pasan la leche materna. Y ahí sí no es recomendable. Si está lactando, no se usa benzodiazepina, menos en un bebé recién nacido, porque lo sedás al bebé, le quitas el reflejo de succión, si no se alimenta se deshidrata y en un bebé recién nacido es súper peligroso. Entonces, si la madre o el paciente, la paciente, está teniendo un trastorno de ansiedad o un trastorno ansioso, usar antidepresivos directamente, ¿no? Que lo va a regular muchísimo más y no hay riesgo en la lactancia, pero no las benzodiazepinas. Benzodiazepinas se pueden llegar a usar cuando el bebé es mucho más grande o directamente pasan a tener alimentarlo con biberón, digamos, ¿viste? Con esas leches tipo, bueno, las leches en polvo, pero no la leche materna. No lo podés hacer. Si no, tienen que pasar las fórmulas, gracias, las fórmulas. No me salía la palabra. O si no, tienen que pasar como 5 horas y tendrías que usar un lorazepam que tiene una vida media corta, ¿no? No las vías medias largas. Pero bueno, por eso, benzodiazepinas en el embarazo podría usarse. Lo ideal es que no, pero si se usa, mínimas dosis y especialmente en el último trimestre tratar de retirarlo o bajar lo mínimo que se pueda. En la leche materna, no. Es decir, no se puede usar benzodiazepina si la persona está lactando. Bueno, esto es lo que ya estuvimos hablando. El efecto paradojal que les dije en los niños y en los ancianos. La embriotoxicidad, como ya les dije. Interacciones, va a generar interacciones con todos los fármacos o alcohol, por ejemplo, o barbitúricos que son sedativos. Si son sedativos o miorelajantes, se potencia. Como dijimos, alcohol y benzodiazepina, ¿qué puede pasar? Es raro que genere un efecto paradojal, lo más frecuente que genere es que aumenta el efecto sedativo o miorelajante, o todo lo que va a hacer es potenciarse el efecto. En el caso de las contraindicaciones, y evitar el miastenia gravis, las hepatopatías depende, ¿no? Como dijimos, que sería en el caso de un alcohólico, depende cómo está, salvo en el caso de una cirrosis, no usar, y si no se usa el lorazepam o glaucoma de ángulo estrecho. Nada más por ahora con respecto a benzodiazepinas. La próxima hablaremos de antidepresivos. Por ahora de esta clase, ¿les quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo quería preguntar con el tema de como generalmente suelen causar dependencia al tratamiento, específicamente por ahí pacientes que lo utilizan para inducir el sueño. Sí. ¿Cuál sería la mejor estrategia para sacarle la benzodiazepina al paciente cuando el mismo paciente, o sea, al estar tan cómodo con el tratamiento, Tal cual. no lo quiere dejar? Porque es algo muy común, no solamente la dependencia, creo que física, sino también Física y psicológica, como psicológica. mencionaba. Totalmente, totalmente. Bueno, primero que nada tenemos que ver, depende de la edad, ¿no? Porque si estamos hablando a alguien de 70, 80 años, ¿para qué le vas a sacar su benzodiazepina? Si no le genera ningún trastorno, no se lo saques. Si es una persona joven, ¿sí? Si es una persona joven, sí, lo ideal es retirárselo. Más que nada porque, como les dije, es raro que sea un insomnio primario. Si es un insomnio primario significa que no tengo un trastorno de ansiedad, que no tengo ningún otro cuadro que me está generando, simplemente suele pasar. Conozco algunos raros casos que desde chiquitito tenían problemas de sueño. Pero en esos casos ya no se usan benzodiazepinas que va a generar una tolerancia. Se usan otros fármacos, ¿no? Si fuera un insomnio primario. Entonces ya directamente no tendría que usar una benzodiazepina. Si su insomnio responde a un trastorno de ansiedad, Entonces, si una persona toma benzodiazepina, no sé, clonazepam 1 miligramo 0,5 de hace 3 años, y me lo quiero sacar, si me lo quiero sacar, ok, lo que yo tengo que evaluar es cómo está esa persona, cómo está funcionando, ¿no? Si no tiene ningún trastorno de ansiedad. Si no tiene ningún trastorno de ansiedad, se puede empezar a retirar. Tenemos que ver cómo está su estilo de vida.
Los 8 remedios naturales, hace actividad física, cuántas horas trabaja, o sea, que tenga algo, porque aunque parezca loco, yo tengo pacientes que, bueno, vienen súper estresados, bueno, ¿cuántas horas trabajas? ¿Viste? Y me dicen, bueno, 15 horas. O sea, trabajan más o menos de la mañana hasta la noche. Y bueno, ¿y qué actividades recreativas tenés? Ninguna. ¿Cómo no pretenden enfermarse? No somos máquinas. Es como, viste, a veces creemos como que yo le puedo mandar a mi cuerpo que me ande como yo quiero, pero mi cuerpo es como un auto. Si yo no le cargo nafta o no le hago un service, no me va a andar porque se me ocurre. El mismo cuerpo también te lo dice, o sea, y también ustedes pueden tener la energía de los 20, no van a tener la misma energía a los 40 y a los 50 y no pretendan tenerlo porque no es lo mismo tener un Audi recién comprado que un Fiat modelo 85, digamos, o sea, hay realidades que no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, el cuerpo necesita su autocuidado, necesita sus 7 u 8 horas de descanso, si no, tarde o temprano no te va a funcionar. Necesitas las actividades recreativas, si no, tarde o temprano no te va a funcionar. ¿Cómo te estás alimentando? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es cómo está su calidad de vida, porque si tiene una mala calidad de vida, y no vamos a pretender entonces que mejore su sueño, lógicamente, ¿no? Entonces, mirás todo eso, cómo está su calidad de vida, si hace actividad física, cómo hace actividad física. Hay gente que hace 1 hora o 2 horas de actividad física a la noche y los activa y no pueden dormir por eso y bueno, vas a tener que cambiar la actividad física, el horario, porque si no, si te activa, te altera la conciliación del sueño. Eso no le pasa a todos, pero hay mucha gente que sí le pasa, entonces van a tener que cambiar el horario de sueño. O sea, hay muchas causantes que pueden alterar el trastorno del sueño. Tenés que ver cuál es el causante, ¿no? O cómo está. Y si fuera un trastorno, si la persona está con un trastorno de ansiedad, tratar el trastorno de ansiedad. Y si no hay, si está todo bien, no tiene un trastorno de ansiedad, simplemente tiene hace mucho y es medio ansioso, pongámosle así, es medio ansioso. Y tendría que hacer terapia para que hagan lo que se llama la higiene del sueño. La higiene del sueño son técnicas psicoconductuales que te ayudan para que vos vayas aprendiendo a conciliar el sueño de la manera más natural posible. Para que me entiendan, tiene que ver con esto. Vieron que a veces, a ver si les pasa a ustedes, a mí a veces me pasa que uno está todo el día con un montón de actividades y ocupaciones y vos llegás a tu casa a la noche y seguís teniendo estas actividades en tu cabeza porque seguís contestando el teléfono o estudiando o haciendo, es como que no paraste. Después comés, pero mientras comés seguís contestando, seguís hablando, estás mirando, o sea, es como que no te vas concentrando en lo que estás haciendo porque tu cabeza sigue conectado con las actividades. Y después te bañaste y después te acostaste y apagás el teléfono con la misma intención de apagar tu cabeza, pero nunca te desaceleraste. ¿Vieron? Es como pretender de que un auto pase de 180 kilómetros a 0. No puede hacer eso. Sí o sí va a pasar de 180, 160, 100 y así sucesivamente. Nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Entonces, la psicoeducación o lo que es la higiene del sueño tiene que ver con esto. Aprendemos conductas distintas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, vos le preguntás a la persona cómo es tu rutina de las 9 de la noche en adelante hasta que te dormís. Y organizás su rutina para que tenga un momento antes del baño y antes de la comida donde se sienta y tiene que escribir, por ejemplo, ¿no? Esto es una de las técnicas, tiene que escribir o organizarse mentalmente, pero siempre es preferible que lo escriba, todo lo que hizo, lo que no hizo y lo que tiene que hacer mañana. Porque sin querer es lo que hacemos nosotros. Estamos rebobinando en todo lo que hice, lo que tengo que hacer mañana, lo que no hice. Bueno, pero hacerlo en un espacio, en un periodo de tiempo. Tipo, te sentás, haces todo. ¿Terminaste la tarea? Listo. Ahora te sentás y disfrutás la comida, por ejemplo. ¿No? Total, eso ya hiciste. Puede ser que te quedes pegado a algo, seguís anotando, ponele, pero la gran parte ya lo hiciste. Cuando te estés duchando, que sea una ducha para relajarte. La ducha tiene que ser para relajarse uno. En la ducha ya, listo. Lo que hiciste, hiciste, lo que no hiciste, no sirve la preocupación. Cuando en este momento no puedes hacer absolutamente nada, tenés que hacerlo mañana. Entonces, listo. Tipo, tu rol ya terminó. Ahora te mereces el descanso. ¿Viste? Ya está. Lo que escribiste, escribiste. Lo que no, será mañana, mañana otro día. Entonces, vos bajo la ducha seguís bloqueando esas preocupaciones, sino que es tu momento de relajarte. Se puede usar música. Después llegas a la cama y en la cama se pueden usar técnicas de relajación. Las técnicas de relajación
que uno puede, me imagino de haber 1000 apps para eso, que son relajaciones musculares o relajaciones donde uno va escuchando, bueno, en este momento, sé consciente de cómo están tus hombros, relaja tus hombros, contracturalos, ahora relajalos, contracturalo, ahora relajalo, cómo están tus brazos, en qué posición están, relajalos, relaja tus manos, estira los brazos, relajalos, cómo está, ¿viste? Y empezás así con cada músculo, por eso está bueno una app que te vaya guiando en eso. Entonces vos vas relajándote, que ya el hecho que vayas escuchando una técnica de relajación va a hacer que vos te vayas concentrando en eso y ya no más en las preocupaciones. Y cuando ya hiciste todo el ejercicio de relajación, listo, el final es si no te dormiste, vos podés generar, listo, voy a intentar dormirme o no el celular. El libro sería lo ideal, pero nada de estudio y nada de autoayuda, porque lo ideal sería como algo más espiritual, ¿viste? Que no te genere, ay, esto me tengo que acordar. No, tiene que ser algo que te genere una relajación. La tele, lo que recomiendan, el tema de la tele es que no quede prendida toda la noche, porque las luces hacen que, bueno, hagas el sueño no REM. Entonces, la recomendación es que si querés mirar algo, mires algo que no te impacte en lo más mínimo, que sea algo lo más superfluo posible, pero en algún momento que vos apagues, ¿sí? Que se apague la tele y que quedes en esa oscuridad para generar el descanso. Más o menos y a grandes rasgos, eso es lo que es la higiene del sueño. Entonces se va practicando hasta que la persona le salga, para ir sacando y retirando despacito las benzodiazepinas o los fármacos, si es que no tiene ningún otro trastorno asociado. Profe, ¿Entendí? Ok, buenísimo, gracias. Sí. ¿cómo funciona el tema del tilo, del té de tilo para la relajación? Y el tilo también ¿También es actúa? suave. ¿Cómo? Es un GABAérgico suave. Ah, ok. Tenemos los tranquilizantes naturales, ¿vieron? No sé si bueno, hay un fármaco, ¿no? Que es el armonil sedante. El armonil sedante, si no me equivoco, es tilo, manzanilla y valeriana. Son 3 tilos en una pastilla. O sea, vos podés, si querés, comprarte la pastilla o poner los 3 tés en una taza y tomarlos. Si no, en las farmacias tenés los tranquilizantes. ¿Vieron que en las farmacias tenés esas bolsitas que dice para si el lupus, no sé? Los he visto para el diabético, visto para la ansiedad. Bueno, ese que es para la ansiedad tiene esto, pasiflora, tilo, manzanilla y valeriana, entre otras cosas. Son tranquilizantes naturales, está bueno, se puede usar. Es suavecito, pero hay gente sensible que te hace re efecto. Y muchas veces ¿Eso no preferir. genera ninguna No, ni dependencia? dependencia, no, para nada. Para nada. Para el insomnio se usan otros fármacos. Si el paciente tiene un trastorno de sueño que va, qué sé yo, que está o depresión, bipolar, un esquizofrénico, por ejemplo, que ya vamos a hablar después, más adelante con esto. El esquizofrénico, la benzodiazepina, como que vos le dé un tic-tac, no le hace absolutamente nada. El trastorno mental que tiene, el nivel de desregulación mental que tiene es tal que la benzodiazepina es un tic-tac, no hace nada. Entonces se usan otros fármacos para generar el sueño en ese tipo de pacientes. A lo que voy es que las benzodiazepinas no son los únicos fármacos que se usan en los trastornos del sueño. Son unos de los cuales que se puede usar. Pero en el caso de las benzodiazepinas, lo ideal es usarlo poco tiempo porque te genera una dependencia. Más allá de la dependencia, a veces cuesta entender eso, ¿no? Si alguien es hipotiroideo, ¿sos dependiente de la levotiroxina? Y sí o no. Si tenés hipertensión, ¿sos dependiente del enalapril? ¿Es malo ser dependiente de una pastilla? Y no, si te hace bien, no. No está mal en ese caso. ¿Por qué tan malo es el clonazepam y nadie dice nada de la levotiroxina si la tengo que tomar de por vida? Entonces soy dependiente de esa pastilla porque si la saco voy a tener un hipotiroidismo, ¿no? Pero la diferencia en el caso de las benzodiazepinas es que vos no la necesitas. Es como lo que le decía hace un rato, si tenés una neumonía, corregila con un antibiótico y no con un ibuprofeno. Entonces, por eso yo le decía lo del clonazepam o las benzodiazepinas, no tanto por el tema de la dependencia, salvo que sea esto, que puede pasar, si vieron tipo una gripe y vos estás con el ibuprofeno, después tafirol, ibuprofeno, un montón de cosas, ¿qué va pasando? Vos necesitas más droga, porque más droga o más fármaco para corregir algo que no lo vas a corregir.
Entonces muchas veces pasa esto, estoy con un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad y tomo entonces 0,5. Pero después, porque mi trastorno de ansiedad sigue estando, necesito 1 miligramo. Y porque no cure el trastorno de ansiedad, después voy a necesitar 2 miligramos. Y eso es lo que pasa. No en sí la dependencia que la tomo toda la vida. En sí no pasaría nada si la tomas toda la vida. Si fuera que fuera útil. El tema es que si vos tenés 20, 25 años y la estás tomando de por vida, no creo que la necesites. Tal vez es la forma más fácil de enfrentar un problema, tragar las pastillas, pero no creo que las estés necesitando. Tal vez hay que corregir otras cosas. Ese es el tema con el tema de la dependencia o la tolerancia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, si no hay más preguntitas, creo que nos vemos el 15 de octubre con otra clase. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Genial, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Dale, nos vemos. Chao, chao. Gracias.